Este tema puede resultar muy básico para muchos, pero lo ideal es ir pasando como por cada uno de estos temas porque van a formar como un contenido importante para nosotros también trabajar en BDD. En BDD uno de los retos que vamos a afrontar más adelante va a ser refactorizar código. Y para refactorizar código, algo esencial es tener como conocimientos bien sólidos de functional programming. Y me he dado cuenta que functional programming depende mucho de tener unos fundamentos muy claros de cómo funciona JavaScript. Entonces esa es la intención mía, ir desde lo más esencial hasta ya conceptos más avanzados. Este tema también se va a asociar mucho más adelante, bueno, ni tan adelante, por ahí dentro de otras dos Chuck Norris. Supongo que cuando llegue con Camilo de Guatemala estará la primera Chuck Norris que tiene que ver con patrones de diseño en JavaScript. Es un tema que también quiero trabajar bastante y para que lo empecemos a alimentar entre todos. Ya por fin con Oscar tenemos el blog ya preparado. Este será el primer contenido que yo vaya a subir al blog. Entonces más adelante les estoy compartiendo sus usuarios, sus contraseñas temporales para que tengan acceso ya a ese CMS. Y lo único que falta en ese blog es como generar una plantilla pues, y poner un nombre oficial, pero ya prácticamente está corriendo bien. Listo. En este tema de hoy de Chuck Norris está asociado con una serie de functional programming y lo primero que vamos a tratar aquí es scopes y closures en JavaScript. Son temas muy fundamentales que al entenderlos nos va a permitir entender conceptos mucho más avanzados. Es prácticamente esto lo que nosotros vamos a ver en esta Chuck Norris, que es el scope de las variables en JavaScript, que es el hoisting. Unos ejemplos pues, que son engañosos pues, de hoisting en JavaScript, que es un closure y qué es lo que podemos hacer con un closure. Iniciemos. El scope de las variables en JavaScript es un comportamiento con el cual nosotros tenemos acceso a las variables en un programa de JavaScript. Estas variables que nosotros declaramos en JavaScript pues van a ser de dos tipos, o van a ser de tipo global o van a ser de tipo local. Son los dos tipos de scopes que existen, el global y el local. Y pues el ejemplo que tengo aquí en el código es de un scope global, en el cual estamos declarando una variable que se llama name, que tiene un valor de Bruce, y luego dentro de una función estamos utilizando esa declaración de la variable para cambiarle su valor. Luego al hacer un console log de name, pues estamos llamando ahí el scope global, y al ejecutar checkName estamos ejecutando ya pues, el scope dentro de esa función. Entonces por eso estamos dando ahí con dos valores distintos. Sin embargo, si nosotros volvemos a ejecutar un console log ahí de name, estaríamos ya viendo nuevamente a Clark, no estaríamos viendo a Bruce, porque estamos modificando el scope global. Es algo pues que todo desarrollador que inicia con JavaScript va a tener siempre dificultad, porque se empiezan a cambiar los valores de las variables de repente. Es importante entender que hay global y local. El scope local es solo que sea declarado dentro de una función. Siempre y cuando una variable en JavaScript esté declarado dentro de una función, se va a volver local. Y algo importante de JavaScript, a diferencia de otros lenguajes, es que el scope solamente funciona en funciones, siendo pues como redundante. JavaScript no tiene scope en bloques de código, como ocurre en otros lenguajes, solamente dentro de funciones. Por ejemplo, en otros lenguajes, dentro de un if, si se declaran variables, ahí hay un scope, pero en JavaScript, un if, las variables declaradas dentro de un if van a ser siempre globales. Entonces, las conclusiones básicas sobre el variable scope serían funciones declaradas fuera de funciones son todas globales. Variables declaradas dentro de funciones son locales. Funciones que estén dentro de funciones tienen acceso al scope de la función padre. Funciones que contienen a otras funciones no tienen acceso al scope de sus hijos. JavaScript, como decía, no tiene un scope a nivel de bloque.
Y el set timeout, las variables que ejecutan en un set timeout se ejecutan en el scope global. Entonces ese sí me interesa mostrarlo acá. Tenemos este ejemplo donde estamos declarando variables de tipo global, high value y constant val. Luego estamos declarando un objeto y ese objeto tiene, por lo que ustedes pueden ver, dos propiedades que son nuevamente high value y constant val, que tienen valores distintos, 20 y 5. Luego generamos un método que se llama calculated y miren que ahí ya empezamos a generar supuestamente un scope, porque estamos generando una función a través de ese método. Y dentro de esa función estamos generando un set timeout, en el cual estamos pidiendo que trabaje con el valor de this constant val. Se supone en teoría que estaríamos trabajando con ese valor de 5, y this high value se supone, por utilizar el this, que estamos trabajando con el high value de valor 20. Pero como decíamos en el slide anterior, el set timeout siempre trabaja con variables de scope global. Entonces él, cuando genera el output, va a decir 400, está tomando los valores de 200 y de 2, sin importar que esté dentro del scope de la función. Set timeout hace eso siempre. ¿Cómo se puede leerlo con el this? Mira que en este caso el this está tratando de referir pues a mi objeto, está tratando de generar pues como el llamado pues a las propiedades que hay dentro del objeto de high value y constant val. Ahí lo que puedes utilizar es una variable self que haga referencia al objeto myObject y ya es utilizarlo self.constantVal por si quieres acceder a esa variable. Ah, no, sí, no, pero a lo que me refiero es si está leyendo las de arriba, porque no te da error con el this. Eso te generaría error. O sea, ¿a qué se está refiriendo this? No, porque el this se refiere al scope global. O sea, ese this se está refiriendo Al al scope scope global y global. por eso tiene acceso al high value y al constant val. Ah, ya. Entonces es como decir window.highValue. Ah, ya, sí, sí. Si yo coloco my obj.constantVal, también me agarra el 5. Sí, Ahí va a sumar el 5, sí. Ujú. Son las declaraciones que están dentro del objeto. Entonces, lo que mencionaba Camilo, suponete dentro de calculate, antes de declarar el set timeout, yo podría declarar una variable, por ejemplo, self, Igual y darle es. this, y ya le podría dar Sin cambio el scope. Aunque O con el apply y llamándole exacto, el apply, al el call, apply o el call el call, ahí para sí cambiar el cambiamos contexto scope. en el que se ejecuta Ajá. esa función. Pero igual eso lo vamos a ver pronto con callbacks. Vendría a ser el siguiente tema que vamos a trabajar en la Juniors de la siguiente semana. Después de esos dos temas viene callbacks. Listo. Y entonces el tema del scope de las variables nos guía pues hacia el hoisting. Es un tema hasta lo más interesante y divertido trabajar en JavaScript. Hoisting es un término que utilizan los programadores para referirse a algo que ocurre en el código de JavaScript en parse time. Recuerden que hay dos tiempos de ejecución en JavaScript. Está el parse time, que es cuando se genera pues, todo el arreglo sintáctico y donde se lee prácticamente todo el código en el browser. Y luego está el runtime, que es donde se ejecuta todo el código. Entonces durante el parse time es donde se reorganiza el código y nosotros nunca vemos cómo se reorganiza ese código y es donde ocurre el hoisting. Eso nos da ciertas dificultades y no sabemos pues cómo manejarlo. Entonces prácticamente el hoisting reorganiza el código moviendo las variables y las declaraciones de funciones al tope de su scope respectivo. Eso significa, dando ese ejemplo de nosotros cómo escribiríamos un código de JavaScript, declarando digamos una variable global, luego declarando una función de tipo expresión. Miren que ahí estamos llamando a booleans, pero sin embargo no estamos utilizando la palabra clave var. Luego sí estamos declarando ahí una variable var fight y luego queremos retornar fight. Ejecutamos pickfight y luego generamos una serie de console.log y esos serían como los resultados que nos daría el console.log. Pero el hoisting en parse time lo que va a hacer es primero declarar todas las variables
las declara más no las inicializa. Declararlas como ven ahí, simplemente pone punto y coma, no les pone un valor, y luego ahí sí las va a inicializar. Ahí es donde llama heroes y pone su valor, billions pone su valor. Billions porque queda en el scope global. Al yo no utilizar la palabra clave de par, lo que hace es que va a buscar de inmediato declararla en el scope global, así esté dentro de una función. Entonces siempre que nosotros no utilicemos la palabra clave de par dentro de una función, tira eso al scope global, va a ser accesible para todo el programa. Y prácticamente lo que ocurre con el bar fight es que como ese sí está dentro de la función, entonces esa sí va al tope de su scope, en este caso if fight, y va a generar el bar fight, luego inicializa la variable y luego ahí sí retorna. Sería como el orden en teoría de lo que haría el hoisting en parse time. Muy parecido a lo que cuando se programa en lenguajes fuertemente tipados como Java o como C, que toca hacer eso. Manualmente que Tiene que declarar primero arriba antes y para poder después ya sigue asignado. Exacto, es Pero una tengo forma- una duda. Bueno, la parte de que las declara ya, bien, pero tengo entendido que ya la asignación de valores, él sí lo deja en el lugar donde uno lo puso. No, la que es- No, esta parte sí, pero la declaración, o sea, la asignación ya de valores sí queda donde uno la tenía. Bueno, Pues sí, tiene una función. en ese sí tengo esa duda, de pronto Billions sí O sea, va a lo que asignar los tengo valores dentro del entendido es scope, que pero no. él o sea, deja la asignaría ahí mismo. No, o sea, esta está bien, él declara acá, Sí. pero la asignación de Declara, valores, asigna. pero la asignación la hace exactamente donde uno la hizo. Sí, porque ese, mira, el siguiente slide tiene un ejemplo precisamente con eso. Ah, ya. Entonces sí debería corregir este Sí. slide, porque en ese siguiente ejemplo, mira lo que ocurre. Tenemos variable cosa, que dice soy una cosa, y luego un closure, que dice Exacto. alert thing, y luego declara nuevamente a nivel de ese scope de la función otra vez thing, y le cambia el valor. Entonces el valor que da el alert, ¿cuál creen que debería ser? Que va a dar alert. Define. O sea, este bar thing lo va a poner acá al inicio de este closure. Pero con el punto y coma. Sin valor, exacto. Y la Exacto. asignación la va a hacer acá, después del alert. O sea, Entonces, eso el es alert lo que thing, tengo entonces, entendido. va a dar un define. Un define. Ujú. De hecho, ahí lo puedes Hacer poner en lo la que se consola. declara antes, pero no sea. Eso es bien importante, de hecho. Claro. De hecho, eso. Ejecutarlo en la consola. Sí, vení a Alex. Regálame Sí, por claro, favor. porque se Porque declara necesita- antes del alert y que porque hay no necesita, fine, huevón. entonces obviamente al hacer Porque el alert necesita. thing, Exacto, exacto. o sea, no coge el O sea, scope hay una global porque ya ruptura- se hay declara. una Lo que voy a ruptura hacer ahí. es ejecutar aquí al lado de ese código. Sí, pero eso es bien extraño. O sea, hay como una ruptura ahí de la variable, pero no está cogiendo el valor. Claro, él la Ajá. declara como para decir existe. Sale tu Existe Pero no en le este pone- scope, en esta exacto. función. Dando aquí Pero ese- no le asigna el le valor asigna hasta como- que encuentra la asignación que uno le dio. Ah, marica. Sí, prácticamente lo que está haciendo. Entonces, no es que él suba todo hasta allá, con valor y todo, no, solamente la Nos tenemos el ejemplo que decíamos, bar, thing, y dice Pues copiar y acá. pegar. No, eso es una imagen. Ah, Dice soy una cosa. Y luego tenemos un closure, una función ahí muy cerradita. ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia eso? IFI. Una self. ¿Cómo es que se pronuncia? Y IFI. F, ¿Pero cómo se así, pronuncia? IFI. No sé cómo pronunciarlo. Tenemos aquí un thing. Y luego estamos declarando a thing, dice esto. Y prácticamente nosotros al ejecutar acá dice undefined, el alert. ¿Qué ocurre a nivel de hoisting? Pues prácticamente el primero. Dale arriba. Ey, sí, dale arriba. Arriba, Ok. Flechita arriba. Flechita, arriba flechita no, arriba. flechita. ¿Qué? Flecha Flechita, arriba, flechita. flecha arriba. Eso.
prácticamente primero está tomando la declaración aquí de varThing, luego está indicando que thing tiene un valor Sí. y lo mismo va a hacer aquí. Él llama aquí a varThing, pero no inicializa esto Ujú. y deja esto acá luego en su lugar, lo que comparamos con el slide donde se tiene ese error. Thing permanece inicializado en su lugar donde fue inicializado, más el sí es declarado al tope el scope. Entonces por eso el alert nos va a arrojar un undefined, porque la inicialización está donde Bueno. se dejó. Eso es lo que ocurre a Declarado, nivel pero no se le hace Vas a hablar de culpable. las funciones. de closures. Bueno, porque no, pero la declaración de funciones, porque hay dos formas de declarar funciones. Ah, ok, Una sí. que es var tal cosa igual a function, no sé qué. Otra que es directamente function. Y entonces depende de cómo se declare también puede ocurrir eso. Entonces si se declara con var va a suceder esto, que va a existir, pero en el momento de llamarla no va a pasar. Pero si se pone con function, creo que él sí sube todo el bloque completo. Bueno, una pregunta. Sí, Si sí, yo sí, declaro sí, la sí, función, sí, si sí, yo sí, declaro sí. la variable global, pero le estoy dando la asignación dentro de la función, ¿se convierte en una variable local o sigue siendo No, sigue global? siendo global. Hay dos Depende, ahí, contextos. ahí estás usando el var, entonces ahí estás creando otra No, por eso, diferencia. si Pero no no se quiere va a Si decir- le quitas eso el no de quiere- arriba al bar, va a ser global. Coger la de arriba. Sí, Exacto. Va a ser Pero global. mientras Sí. tenga var siempre se va a redefinir. Exacto. Pero esa Ah, bueno, No, pero no se y ahí redefine. cómo actuaría el LED. Sí, se redeclara. Pero es que el Buena LED es pregunta. simplemente declaras constantes. Cuando terminas No. scope, pues Sí, en LED declaras constantes. No, porque para No, constantes pero está es lo que const. hiciste, sí. Ah, perdón, sí, sí, sí. El sí, LED sí. cómo actúa con esta cuestión del scope y el hoisting. El LED, sí. El LED declara siempre el scope local. O Por es- eso, pero si se hace por fuera de la función, ¿no podría accederse dentro o sí? Ni idea. Yo creo sí. Hay Yo que, creo que sí. hay que escribirlo. Ok, Escribirlo, pero ya con el compilador. ok. Pero creo que Chrome tiene soporta LED, Sí, así ya. que pueden hacer el ejercicio Ajá. ahí también, cambiando var por LED. ¿Hacemos el ejercicio ya? Sí. Ok. Bien. Entonces hagamos un LED Arriba. de thing. Arriba. Otro arriba. Eso. Estamos en LED y acá también el LED. Sí, a ver. Ah, o sea que el LED no hace hosting, ok. Sí. Bueno, ahora quitarle el LED al que está dentro de la función, a ver si toma el que está por fuera. Eso está muy interesante. Sí, Anything. No, Ah, bueno. está tomando el global. Claro. Ah, bueno, sí, ahí sí tiene sentido. Sí. pues. O sea, el LED no tiene diferencia con el var, a excepción del hoisting. O sea, que el LED sí hay que definirlo al principio, obligatoriamente. Ok. Muy buena esa. Y hagamos la prueba con las funciones. Sí, lo que decía es que con función tipo O sea, con- expresiva. Creo que él sube todo el bloque. Ok, vamos entonces aquí a declarar esto no como dentro de este self-invoke function, sino con var. Puede ser. Sí. Aquí se me ¿Cuál te imprimió? ¿Mm? ¿Cuál imprimió? No, Sí, así, Juan Pérez. Y O sea, termino sucede lo mismo que con bar. O sea, si De esa forma. Si la, Eso y sí. luego si la aclaran, ejecuto te la a foo. aclaran, claro. Exacto. Pero ahí igual va a salir error y todo. No, ejecuta foo Arriba. antes de foo. Ah, bueno, eso sí va a generar error. Ay, Coño. ay, 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 ay. Ajá. ¿Qué estoy haciendo? Se borró. Me lleva el Esa chanfle. ñaflera.
¿Será que no la deja redefinir? No, pero si la dejo redefinir acá. Y encontramos aquí a foo. Correcto. Corro. Sí. Es que Ok. si declara Foo is not that global function. y- Pues O ahí sea- lo que estamos haciendo es que estamos declarando es una expresión, una función, así le llaman al var foo igual function. Claro, entonces existe, ¿cierto? Existe la variable, pero todavía no tiene la asignación de función. Ahora quitarle el var y ponerle function foo. Ujú. ¿Qué clase de brujería es esta? Entonces el function sí lo envía completo para arriba. Ujú. Qué raro. Sí, por eso no importa el orden en el que ponga la función. O sea, pero depende cómo la declares. Si es una Ah, no, eso sí, es lo que claro. estamos mirando, si es una función tipo expresión, no la va a leer. Pero si es porque una tiene variable, obviamente, y no se ha definido, entonces no la va a llamar. Sí, pero tiene Pero lógica. eso es importante para los callbacks y todo eso. Porque como ahí si uno se riega, Ajá. Bien. Pues ya, es que es la cagada. que la cagan. Todo lo tiene que hacer. No, eso es divertido, eso es divertido. Bien, entonces pasando ya al tema de closures, este tema está muy asociado con el tema de variable scope. Closure es cuando nosotros tenemos una función dentro de otra función. Y prácticamente la función que es interna tiene acceso al scope de la función parent. Ahí es donde estamos generando un closure. Hay algo en término que llaman el scope chain. Es cuando la función child tiene acceso a todo lo del outer function, la función parent. Entonces aquí hay tres tipos de scope chains. El closure tiene acceso a su propio scope. Tiene lógica. Cuando yo declaro todas las variables dentro de esa función interna, pues obviamente ahí tengo un scope. Tiene acceso a la función parent, la función que la encierra, a todas sus variables. Y tiene también acceso a todas las variables globales. O sea, ahí tenemos tres scopes para ese closure. Pero además de eso también dice que tiene acceso a los parámetros de la función parent. No solamente a las declaraciones de variable de la función parent, sino que también a sus parámetros. Sin embargo, no tiene acceso al objeto de argumentos. Claro, eso sería muy raro. Como para no confundir ese tema de los parámetros de la función parent, a la cual tenemos acceso también. Listo. Para buena información, este artículo de JavaScript is Sexy sobre closures me parece que es muy completo, es muy detallado, profundiza bastante en este tema de closure. Aquí lo que estoy haciendo es como algo más resumido. La idea de nosotros entender qué hace ese closure, qué hace una función dentro de una función, es generar cierto tipo de privacidad. Entonces aquí lo que estoy haciendo es poniendo como un ejemplo de una función que se llama parent function y tiene otra función que es el function child function. Ese es el closure, esa función, el child function. Y obviamente aquí si nosotros hacemos una ejecución del console log y estamos llamando al child val, al ser esto algo que existe únicamente dentro de ese scope, pues esto nos va a arrojar un error. Sin embargo, si nosotros estamos aquí llamando, ejecutando lo que es el child function, pues estamos ejecutando aquí como todo el scope de ese closure, entonces eso sí nos va a generar el output, pero también porque nosotros estamos retornando de ese child function toda esa información. Entonces prácticamente toda esa información aquí, var combo, que es privada, con este return la estamos haciendo visible para el scope de afuera, entonces por eso child function nos puede arrojar ese resultado. Entonces es importante entender como una conclusión del closure, simplemente entender que las funciones aquí al interior de otra función son el closure, lo que le llaman el closure, y todo lo que tengan dentro de ella es privado, nadie más tiene acceso a esto. La única forma de nosotros hacerla visible al exterior es a través del return, y esto es lo que nos lleva a poder trabajar más adelante
con estos patrones de diseño, en especial el model pattern. Ese va a ser un tema que empezaré a trabajar extensivamente con ustedes después de que lleguemos pues de Guatemala, pero prácticamente aquí tenemos un ejemplo de cómo puede funcionar a nivel básico este diseño de patrón. Estamos declarando una función que tiene esa información. Esa información, por estar declarada dentro de esa función, ya es privada. Ya el closure, ya el scope solamente existe dentro de esa información, o sea que ya está protegida esta contraseña. Pero nosotros podemos retornar acá prácticamente un condicional que nos verifica cuál es el valor que, digamos, alguien esté tratando de incorporar dentro de su usuario. Entonces nosotros aquí el userValidate tiene una función que recibe este parámetro password y va a retornar si el usuario es válido o si es inválido, como este ternario. Inválido no. Inválido no. ¿Verdad? Usuario incorrecto. Usuario incorrecto. Me disculpen todos los discapacitados. Ese patrón es también el de los factories. Perdón, ¿cómo? Sí. Es el de, ese patrón es el de los factories. Pues no, en realidad ese patrón es simplemente para poder ofrecer la propiedad de propiedades privadas y públicas, como hace un lenguaje orientado a objetos. Entonces, Claro. simplemente aquí lo que se hace Pero también se llama módulo porque se empaqueta como si fuera una clase, por así decirlo. igual es el concepto aplicado a los factories. También, pero es que Factory es más, es el módulo, pero el patrón de diseño que permite crear otros Ajá. objetos. Ok. O sea, es como una fábrica. O sea, una fábrica que le pides que te cree objetos. Por ahí más o menos Pero va. es el módulo, ese patrón simplemente es eso, que permita crear propiedades privadas, propiedades públicas. en Esto JavaScript. puede ser una muy buena continuación de lo que habíamos comenzado con el módulo ¿se acuerdan? Del reproductor. Del reproductor de video, Más o sí. menos era Ajá, ese exacto. esquema. Es ese esquema. Y de hecho este es el patrón que se usa mucho para Node. Para los Node se módulos de utiliza Node. mucho, en Angular se utiliza mucho, por ejemplo, en las directivas, ese tipo de cosas. Tengo el dato de LED. Bien, entendiendo bien todo lo del variable scope y lo del closure, nosotros podemos empezar a entender muy bien cómo funciona este patrón. Prácticamente recuerden, lo que estamos tratando de generar con ese patrón es privacidad. Solamente eso. Y lo que queremos exponer lo elegimos a través de returns. Entonces nosotros podemos ser muy selectivos con qué información vamos a revelar. Y así nosotros estamos instanciando aquí este objeto de función, el user information. Nosotros no vamos a tener acceso directo a este valor, lo podemos proteger. Y de esa forma nosotros podemos empezar a generar como ciertos comportamientos que son como para darle información privada, como este tipo. En este caso, si él agrega ese parámetro y no coincide con lo que tenemos en el user pass, entonces nos La hace cosa el es para output qué de privado, inválido. porque dice, puta, yo estoy programando, pero ¿para qué quiero una variable privada? Se utiliza mucho para lo del namespacing. Por ejemplo, que vos tenés una función así, pues ahí adentro puedes utilizar cualquier variable y sabes que esa variable no va a tener conflicto con otra variable. Por ejemplo, vos llamas una variable ahí A y harías en su otro módulo también A, entonces después hay problemas, entonces se utiliza. Por eso se dice privado, porque lo que pongas ahí sabes que no va a tener ningún conflicto con otro objeto que tengas en la aplicación. Y lo otro interesante es que cuando uno empieza, pues ya que empecé a entender bien lo del patrón de módulos, es que cuando uno empieza a generar el diseño pues de todo el programa a través de módulos, el JavaScript queda muy organizado, muy fácil de administrar. Es que ya es como programar orientado a objetos prácticamente. Inclusive extender esos módulos se vuelve muy limpio. Sí, es mucho Y es más sencillo de entender, es simplemente como entender este tema del scope de las variables y el closure para uno poder manipular bien el patrón de módulos. Es lo único que uno necesita pues de información, y pues el blog de Todomoto explica muy detalladamente cómo trabajar con el patrón de módulo. Y prácticamente yo me voy a inspirar bastante pues me voy a basar bastante en ese artículo como para hacer varios ejercicios pues del patrón. E inclusive pues la meta sería tomar el ejercicio que hizo Harry en una Chuck Norris anterior con su player de video y mirar ahí cómo se puede ejecutar a full ese patrón de diseño.
Y eso fue todo para esta Chicken Norris. En el siguiente, recuerden, el próximo jueves vamos a hablar de callbacks. Gracias. Excelente. Tengo un dato de LED. El dato de LED. Con LED, bueno, var te genera el scope local en una función, mientras que LED te puede permitir crear el scope de bloque, es decir, en un if, en un for, en cualquier lugar. Entonces la puedes declarar LED en un for y va a estar solamente dentro de ese for, no te va a afectar el scope de la función y el global. Entonces es como la O sea que diferencia ahí sí contra ya var. lo que decía Eso Juan, sí pero es ese muy va. buen feature. Eso está a partir de qué versión. El S6. 6. Pero ya Chrome la tiene. ¿La tiene Chrome? Pues Chrome ya permite LED. Ah, sí, pues Chrome sí, pues Chrome. Pero no sé el hosting si ya funcionará igual. Ahí Por fue lo que ejemplo, Babel, Pues aquí en el está viendo, ejemplo- Babel lo único que hace LED es pasarlo a var. En el ejemplo Entonces, que... la misma mierda. No, en el ejemplo Vos que le pones LED hicimos... y él lo pasa a var, o sea, lo convierte. En el ejemplo que hicimos no funcionó. Pero es que Babel haces que funcione en cualquier versión. Ujú. No es el soporte nativo. Exacto, por eso aquí estaba viendo que, o sea, no hace lo que vos decís, sino que lo pasa a var. Entonces, la misma shit. Ah, bueno. No, porque acá está viendo en el MDN y pone los ejemplos en if. Sí, porque obviamente ya el motor de JavaScript del browser es el que hace eso. Pero como Babel lo único que hace es transformarlo a var, entonces Claro. Sí. Para que se Babel... obviamente ya eso Pero contiene. entonces, ¿cómo se ve afectado entonces el funcionamiento si yo creo con LED y meto entonces esa variable en ese if? Entonces, si me va a afectar entonces cuando ya tenga la global.